Me llamo Rafael, y hasta hoy me pregunto cómo un padre llega al punto de oír de su propio hijo que se ha convertido en una boca extra. Duele solo con repetirlo. Pero dime algo, ¿alguna vez has sentido que, después de toda una vida dándolo todo, alguien simplemente ha decidido que ya no vales nada? Pues así fue exactamente como empezó el capítulo más amargo de mi vida. Acababa de jubilarme tras 41 años trabajando en una planta metalúrgica en Monterrey. Mi cuerpo pedía descanso, mi pecho pedía silencio, y solo quería pasar mis últimos años ayudando con los nietos, oliendo el olor del desayuno en el barrio de Las Torres, esa rutina sencilla que siempre he admirado. Pero pronto me di cuenta de que algo no encajaba. El aspecto de mi nuera se volvió duro, el camino de mi hijo se volvió corto, como si mi presencia ocupara demasiado espacio dentro de esa casa que una vez ayudé a construir. Y por eso estás aquí, para entender cómo un hombre callado, ya cansado, puede soportar escuchar lo que he oído, y lo que ocurre después de que decide no responder con gritos, sino con silencio. Hoy os voy a contar lo que realmente pasó después de que Daniel dijera que no alimentaría una boca extra, y cómo en ese momento mi vida se puso patas arriba, porque a veces el desprecio enciende el valor que ni siquiera sabíamos que teníamos. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas algo. La mañana después del anuncio de mi jubilación, aún con el olor a café en el aire y a pan dulce en la mesa, mi propio hijo me miró a los ojos y dijo: «No quiero alimentar a una boca extra». Me callo solo recordando. No discutí, solo le di las gracias por su sinceridad. 2 días después me dio un delantal y me dijo que me había conseguido un trabajo de limpiadora en el centro de Monterrey. Y acepté. Acepté con una sonrisa que por dentro era un cuchillo apuntado hacia adentro. Pensaron que me habían ganado, pero estaba ahí. En ese silencio empecé a trazar mi plan. Porque cuando un hombre que siempre ha estado en el suelo es empujado a un rincón, no alza la voz, levanta la cabeza. Si alguna vez has sentido algo parecido, si alguna vez te han hecho creer que ya no vales nada, entonces esta historia es para ti. ¿Me sigues? Si quieres, deja un like, suscríbete al canal. No para mí, sino para todas las historias que nadie cuenta. A veces solo necesitamos saber que no estamos solos para tener la fuerza de continuar. Y esta fuerza solo lo encontré cuando perdí mi terreno. Esa noche me senté en la mesa con el pecho lleno de algo que no sentía en mucho tiempo. Alivio. Fue la primera cena tras mi jubilación. 41 años de trabajo, sudor, noches sin dormir en la planta metalúrgica de Monterrey. Y finalmente, descansar. Esperaba una sonrisa, un brindis con tequila o quizá ese flan de leche que Jimena hizo también. Pero me bastó decir las palabras: «Hoy he terminado mi proceso de jubilación. Ahora podré descansar un poco». Que el ambiente cambió, como si alguien hubiera apagado el sonido en la habitación. El tenedor de Daniel se quedó quieto en el aire y Jimena, ella solo suspiró y cambió de tema, como si no se hubiera dicho nada. No es un enhorabuena, ni un te lo mereces. Seguí comiendo en silencio. Me lo comí sin probar. La comida parecía más fría que la mirada de mi propio hijo. Después de cenar, fui directamente a mi pequeña habitación al fondo. Era pequeño, pero allí tenía mi cama, mi vieja cómoda y mis fotos. Me senté despacio. Abrí el cajón inferior y saqué la carta del Instituto Mexicano de la Seguridad Social. Mi nombre allí, mi firma, era oficial. Jubilado. Suspiré. Un suspiro que mezclaba cansancio y esperanza. Doblé la carta de nuevo, pero esta vez fue más lento. Como alguien que guarda un recuerdo, no solo un papel. Miré al techo, acompañado por la tenue luz de la lámpara, y allí, en esa soledad doméstica, algo empezó a formarse dentro de mí. No era exactamente tristeza, era un vacío, una ausencia de importancia,
como si todo lo que era hubiera perdido su valor en el momento en que dejé de traer dinero a esa casa. Y me pregunto, ¿todos los padres se sienten así cuando dejan de ser útiles? Si alguna vez has sentido que, incluso después de darlo todo, la gente a tu alrededor empezó a verte como una carga, él comenta abajo con un «lo he vivido», porque a veces, solo saber que alguien también ha pasado por esto, el dolor es menos solitario. Esa noche fui al espejo, me miré bien, vi las arrugas profundas, los ojos cansados, el pelo que se ralo, pero por dentro seguía siendo el mismo hombre que años atrás vendió la comida para comprar el material universitario de Daniel, el mismo que salió de la fábrica sudado y fue directo a su casa, golpeando la pared de la habitación donde hoy duermen sus nietos. Todo lo que hacía, lo hacía por amor. Y ahora, ese amor parecía no tener cabida allí. Aún así, dormí intentando creer que quizá solo era cansancio, quizá un mal día, quizá estaban ocupados con otras cosas. En el fondo, quería creer que seguía siendo una parte viva de esa casa, que mi valor no se había perdido con la edad, pero la vida tiene una forma cruel de mostrarnos quiénes somos realmente a ojos de los demás. Al día siguiente, me desperté antes, como siempre. He preparado el café, he puesto la mesa, intenté iniciar una conversación, pero lo único que recibí fueron respuestas cortas. Jimena tenía prisa, Daniel ya hablaba de facturas, plazos, objetivos. Y allí estaba yo de pie, sosteniendo mi taza con ambas manos, como si ese calor fuera el único abrazo que tendría ese día. Pero fue allí donde decidí que no iba a suplicar, no iba a quejarme, porque el respeto que no viene del corazón no merece la pena que te cobren. Y entonces volví a mi rincón, como un invitado silencioso dentro de la historia misma. Pero debería haberme dado cuenta. Esa cena no fue solo un abandono, fue el comienzo de algo más grande, algo que estaba a punto de oscurecer todo, porque días después, Daniel me decía la frase que nunca olvidaría. ¿Te imaginas qué era? ¿Crees que lo has oído todo? Hasta el día en que lo oigas salir de la boca de quienes creaste. Y en ese momento, sabía que mi jubilación acababa de empezar. 2 días después de esa cena seca, aún intentando convencerme de que el silencio en la mesa era solo cansancio, estaba en la cocina preparando mi café. La mañana era fría y el olor a pan dulce aún salía del horno cuando escuché la voz de Daniel desde el pasillo. Estaba hablando por teléfono y no se dio cuenta de que yo estaba allí, apoyada en el fregadero, removiendo el azúcar. Ya no quiero alimentar otra boca que no aporte nada. Dejé de hacer tonterías. La cuchara temblaba en mi mano. Eso no era solo una frase, era una frase, una afirmación de que, para él, yo ya no era inútil. Mi propio hijo diciendo que ya no quería alimentar a su padre. Podría haber tosido para que notara mi presencia. Podría haber hecho ruido, pero no lo hice. Me quedé allí, en silencio, fingiendo no oír. Pero por dentro escuchaba cada sílaba. Cortaban como un cuchillo de carnicero, lentos, profundos, precisos. Esa tarde me llamó al salón. Sentado en el sofá con las piernas cruzadas y el móvil en la mano, ni siquiera me miró a los ojos. Él simplemente le tendió una tarjeta arrugada y dijo: «Te conseguí este trabajo. Está en una tienda de la calle Morelos. Empiezas el lunes. No te quedas todo el día viendo telenovelas, ¿eh?» Jimena estaba sentada a su lado, con la cara cerrada y los brazos cruzados. Parecía que ella también esperaba mi respuesta, como si diera un ultimátum. Cogí la tarjeta, leí el nombre de la tienda: Ropa y Hogar Martínez. Una tienda popular, pequeño, probablemente de alta resistencia. La tarjeta incluso tenía una nota: «Habla con el manager Ernesto a las 7 de la mañana». Respiré hondo. El papel temblaba entre mis dedos, pero mi voz salió firme. «Gracias, hijo. Eso es todo lo que he dicho». Y sonríe. Una leve sonrisa,
como agradecida. Pero esa sonrisa era la máscara más pesada que he llevado nunca, porque dentro de mí algo se había roto, como una cerámica que cae al suelo y parece entera por fuera, pero por dentro ya se ha convertido en fragmentos. Volví a mi habitación con la tarjeta en la mano y me senté en la cama. Me quedé mirando al techo durante largos minutos. No lloré, no me quejé, pero una cosa sí sabía. Ese momento ya no era solo dolor, era sobre algo más grande, sobre darse cuenta de que a quien creaste ya no te reconoce. Esa misma noche empecé a caminar dentro de mí mismo. Me preguntaba cuándo dejé de ser el padre, y yo me convertí en el peso de la carga. Recordé cuando Daniel era pequeño y pedía un carrito de plástico en un mercado dominical. Conté monedas, hice los cálculos y, incluso sin energía, lo conseguí. Recordé cuando se puso enfermo con una fiebre de casi 40 y caminé 14 manzanas para conseguir la medicina más barata. Recordaba cada pequeño gesto, cada renuncia, y ahora me trataba como alguien que solo ocupa espacio y consume arroz. Pero allí, en ese dolor mudo, empezó a nacer algo diferente. No fue venganza, era claridad, una especie de paz amarga. Entendí que no podía cambiar sus corazones, pero podía decidir qué hacer con mi dolor. Y en ese momento, sin saber cómo, decidí que iba a responder a la humillación no con un grito, pero con acción. Iba a aceptar el trabajo, iba a obedecer, iba a sonreír, pero todo esto con un propósito. Porque hay momentos en los que necesitamos llevar el manto de la humildad para ocultar la armadura de la justicia. ¿Y quieres saber qué encontré cuando empecé a trabajar en esa tienda? Bueno, prepárate, porque fue allí donde todo empezó a cambiar. El lunes, a las 6 de la mañana, ya estaba despierto. Me cambiaba en la oscuridad para no molestar a nadie. Me puse el uniforme azul que Daniel dejó doblado sobre la cómoda, pantalones anchos, una camisa con el nombre de la tienda bordado en el pecho y una gorra destartalada. Cuando me miré al espejo, por un momento, no me reconocí. Era como si ese hombre allí fuera otra persona, pero aún así me fui en silencio. Cogí el autobús en la parada de la calle Zaragoza y me senté en la ventana, observando cómo las luces de Monterrey se despertaban poco a poco. La ciudad siguió su rutina, como si no acabara de ser degradado de padre a limpiador de su propio hijo. Llegué a la tienda Ropa y Hogar Martínez antes de las 7. El gerente, Ernesto, un joven, me miró con expresión avergonzada, como si no supiera si me trataba con respeto o con lástima. Me dio una fregona, cubos, un pano de suelo y señaló el stock. «Puedes empezar por ahí, señor Rafael. El suelo está muy sucio». Solo dije, «Claro». El fuerte olor a jabón, el polvo que se levantaba, la rodilla que crujía cada vez que me agachaba. Cada gesto me recordaba que el tiempo había pasado y que me estaban empujando a una posición que nunca pedí. Con cada pasada veía a los clientes entrar en la tienda y mirarme como si fuera invisible. Un anciano, encorvado, limpiando lo que otros ensuciaron. Nadie conocía mi historia. Nadie sabía el nombre de ese niño que llevaba a hombros los domingos en el Parque Fundidora. Ahora mi nombre era solo un bordado desvaído en un uniforme barato. A la hora de comer, no tenía mesa. Me apoyé en la parte trasera de la tienda, entre el stock y la salida de emergencia, abrí mi pan y queso y me quedé allí. El ruido de la ciudad fuera era como otro mundo que ya no me pertenecía. Vi a los jóvenes pasar por la ventana, con sus mochilas, sus móviles, su hermosa prisa. Me vi allí, o más bien, me encontré desapareciendo allí, como una sombra. Y cuando volví a casa esa tarde, con los pies ardiendo y la columna gritando pidiendo piedad, abrí la puerta y escuché risas que venían del salón. Jimena se rió. Daniel dijo, «Vamos a tener que hacer horas extra, ¿verdad? Ahora tenemos que mantener a un jubilado de lujo». Ella respondió, «Al menos ahora está haciendo algo». Hasta que por fin
Me detuve en el pasillo. No me aceptaron. Me quedé allí, escuchando. No lloré, simplemente respiré hondo y pensé, qué curioso sabe el silencio. Esa noche me duché en silencio, cené en silencio, dormí en silencio, pero dentro de mi cabeza una cosa empezó a gritar. No era ira, era un tipo de voz diferente. Uno que decía, ya no te conocen, pero aún sabes quién es. Y fue allí, en esa oscuridad de una habitación pequeña y en una cama que crujía, donde tomé una decisión. Iba a seguir yendo a ese trabajo, iba a seguir sonriendo, dando las gracias, callándome, pero solo fuera, porque por dentro se me estaba preparando, porque incluso puedes pisar a alguien en silencio, pero nunca sabe qué guarda ese silencio. Y lo que descubrí después, en esa misma tienda donde me humillaron, era el comienzo de mi plan. ¿Quieres saber cómo un viejo conserje se convirtió en el nombre que nadie esperaba oír? Así que escucha lo que viene después. Esa noche me desperté sedienta. La garganta está seca, el corazón un poco apretado, quizá aún dándole vueltas al sabor amargo del día anterior. Caminé despacio hacia la cocina, intentando no hacer ruido. Cogí un vaso de agua y de camino de vuelta pasé frente a la habitación de Daniel y Jimena. La puerta estaba apoyada en él y lo oí. Ojalá no me hubiera enterado, pero escuché. La voz de mi hijo baja pero firme dijo, no puedo más. Ha vivido suficiente. Estoy cansado de mantener a un viejo inútil. Algunas palabras se quedan en nuestra piel para siempre. Y estos fueron. Jimena, con voz aún más seca, respondió, podemos hablar con la trabajadora social, ver una casa, un manicomio público. Ni siquiera entenderá lo que está pasando. Su cama crujió. Vino el silencio después. ¿Y yo? Me quedé allí en la oscuridad, con el vaso en la mano, el corazón latiendo lento pero fuerte. No me aceptaron. No pegué. Simplemente respiraba. Escuchar lo que has creado es como despertar, y lo peor es que ni siquiera sentí rabia. Sentí un poco de frío, como si mi alma se hubiera ido antes que el cuerpo. Volví a mi habitación sin hacer ruido. Me tumbé despacio, con los ojos abiertos, mirando al techo. Cada palabra suya giraba en mi cabeza como un cuchillo giratorio. Viejo inútil. Ya ha vivido suficiente. Ni siquiera lo entenderá. Oh, pero lo entendí. Lo entendí todo. Entendí que allí ya no era familia. Era un mueble viejo en la esquina de la habitación, un coste, un obstáculo. Entendí que en ese nuevo mundo suyo ya no había lugar para mí. Pero lo que no sabían era que el anciano aún tenía alma, y la memoria, mucha memoria. Sabes, estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia tal y como era, sin aceptarla ni ponerla. Si me escuchas, sientes algo conmigo. Deja un like en este vídeo y suscríbete al canal. No es por vanidad, no. Es solo que todavía tengo muchas cosas que contarte. Y a veces, todo lo que un anciano necesita es a alguien que escuche lo que nunca tuvo el valor de decir. Esa mañana ya no dormí más. Recordaba a Daniel de niño, corriendo por la plaza, pidiéndome que empujara el columpio más alto. Recordé el día que se cayó de la bici y lloró en mi regazo. Besó la herida y dije que pasaría. Y pasó. ¿Cómo pasa todo, excepto ese tipo de dolor? Pero aún con todo esto, no reaccioné con escándalo. No cerré la puerta de golpe, no monté un escándalo. Apunté cada palabra, como alguien que escribe una deuda en el cuaderno del alma, y allí decidí que mi respuesta no sería gritar. Sería con silencio, pero no un silencio tenue, un silencio atento, un silencio que escucha, que observa, y eso prepara, porque a veces la justicia comienza sin alarde y termina como un trueno. ¿Crees que me harían suficiente daño? Pocos sabían que acababan de despertarme dentro, y lo que hice después empezó a cambiarlo todo. ¿Quieres saber cuál fue el primer paso que di en secreto mientras pensaban que solo limpiaba suelos? Bueno, prepárate, porque ahí empezó mi plan. Esa tarde, cuando llegué a casa del trabajo con las rodillas a gritos y el corazón marchito,
Fui a mi pequeña habitación, cerré la puerta con cuidado y me senté al borde de la cama. El silencio me envolvió como una vieja manta de lana gastada. Miré mi cómoda y abrí el cajón de debajo, el que casi nunca tocaba. Ahí estaban mis recuerdos, cajas de cartón amarillentas por el tiempo, oliendo a viejos recuerdos. Abrí uno de ellos, despacio, como abriendo una herida que ya no sangra, pero que sigue ardiendo. Lo primero que encontré fue un sobre con los recibos universitarios de Daniel. Universidad Autónoma de Nuevo León. Cada hoja quedaba un trozo de mi pulmón en la fábrica. Recordaba las veces que pagué la matrícula atrasada, oculta, solo para que él no se sintiera culpable. Repasando estos recuerdos, también encontré los contratos de préstamo que hice para su boda. «Papá, solo son 3 años, luego pagaré», dijo. Nunca pagó, pero nunca lo hice, porque el amor de un padre no envía factura. Seguí rebuscando en el pasado por dentro y llegaron las fotos. El bautismo del mayor, Andrés. Estaba con él en mi regazo, llorando de emoción. El día de la graduación de Jimena, cuando todavía me sonreía con ternura. Olí esa vez, como si el tiempo hubiera dejado una grieta por la que el alma escapa solo para recordar quién eras. Pero lo peor llegó después. Encontré una sábana manchada de grasa. Fue de una noche en la que casi pierdo un dedo en la prensa de fábrica. El médico me dijo que me quedara en casa una semana. Volví al día siguiente. Dije que había gente que dependía de mí, y era verdad. Volvía a casa de la planta metalúrgica con el cuerpo aplastado y seguía reparando la fontanería de la casa, cambiando la bombilla, viendo la fuga en el tejado. Me he caído. Yo era la base. Yo era un partidario. Yo lo era todo. ¿Y ahora qué? Eso era todo. Un anciano silencioso en una pequeña habitación trasera, visto como una carga por quienes deberían mirarme con gratitud. Y fue allí, sosteniendo una foto en la que Daniel me abrazaba en Navidad de 1999, cuando me dije suavemente a mí misma que estaba en el suelo, y ahora soy polvo. Pero incluso el polvo, cuando se levanta, ciega los ojos de quienes han olvidado de dónde vienen. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Simplemente apoyé la cabeza contra la pared, con la caja abierta sobre las piernas, y me quedé allí, tranquilo. Pensamiento, porque cada recuerdo dentro también era una lección. Me había borrado para iluminar a los demás, y ahora, desmayado, me dejaron en la oscuridad como si nunca hubiera encendido nada. Pero allí, en ese momento de dolor sereno, comenzó a nacer una idea. Una chispa, un deseo de no aceptar el final así, porque no quería venganza, quería la verdad y dignidad, y quizá, solo quizá, aún me quedaba una última historia por escribir con esos mismos papeles que la vida intentó romper. Y si te dijera que dentro de esa misma caja encontré la llave que cambió el rumbo, ¿crees que la justicia puede nacer de un simple recuerdo guardado durante décadas? Pues entonces agárrate fuerte, porque lo que encontré dentro fue el comienzo de mi regreso. A la mañana siguiente me puse el uniforme azul como si llevara un disfraz. Fui a la cocina y le di las gracias por el café. Le dije a Daniel que el trabajo era bueno, que era una oportunidad para sentirse útil, para no quedarse quieto. Sonrió, orgulloso, como si me hubiera dado una lección. Apretó mi mano con firmeza. Así es como se habla, papá. Responsabilidad. Le devolví la sonrisa, pero dentro de mí acabo de ver que empezaba la cuenta atrás. Eso ya no era solo un trabajo, era el campo donde excavaba la verdad con mis propias manos. Durante la semana empecé a prestar atención. Cada detalle de su rutina me decía algo. Daniel se fue antes de lo que dijo. Volvió con el olor a perfume caro que no era de Jimena. En cuanto a Jimena, pasaba más tiempo encerrada en su habitación que cuidando de los niños. En una de esas mañanas vi algo que llamó mi atención. Un sobre blanco grueso con un sello azul escondido en su armario, detrás de unas mantas. No era una factura de electricidad ni papel común.
La forma en que lo metió allí encendió la alerta para mí. Luego la escuché por teléfono, voz baja, puerta cerrada. No, en nombre de él, no. Que no figure nada suyo, por favor. Silencio. Sí, yo me encargo. Solo mándamelo antes del viernes. Eso no era normal. Ahí supe. Estaba pasando algo grande. Algo que aún no entendía, pero necesitaba averiguarlo. Empecé a hacer lo que siempre he hecho bien. Observar. Por la noche, en mi habitación, apuntaba todo en un cuaderno viejo. Horarios, frases sueltas, lugares que mencionó. Fingí ser el viejo que no oye, que no ve, pero cada silencio mío ahora era una trampa. A veces ganamos por no ser fuertes, pero siendo invisible. Hice fotos del sobre oculto. Le hice una foto al número de teléfono que usó. Todo con cuidado, en la oscuridad, con el simple móvil que usé solo para hablar con mi compadre en Saltillo. Compré un chip nuevo, prepago, solo por eso. Y me prometí a mí misma que, antes de morir, aún les mostraría quién era realmente. Ahora eres tú quien me escucha. Avistaje. Lo que viene al principio de esta historia es algo que mueve el alma, y juro por todo lo que he experimentado, seguirás sintiendo lo mismo que yo, una mezcla de dolor y la victoria. Seguí fingiendo que no veía nada. Jimena empezó a ignorarme de forma más natural, y Daniel quedó satisfecho. El viejo está bien en el trabajo, le dijo una vez a su amigo por teléfono. Lo he oído. Nombrado, mantenido. Pensaban que habían ganado, que estaba resignado, pero la verdad es que acababa de empezar. Y si te dijera que uno de los papeles que encontré reveló algo que podría destruir todo lo que habían estado ocultando durante años. Así es, pero esto te lo contaré en la siguiente parte, porque lo que descubrí dentro de ese sobre fue el punto exacto donde su máscara empezó a caerse. Y te lo prometo, no querrás perdértelo. Aquella noche de sábado, la casa estaba más tranquila de lo habitual. Daniel había salido con sus amigos. Jimena dijo que iba a acostar a los chicos, pero yo supe, por la forma en que cerró la puerta del dormitorio y tuvo la luz encendida durante horas, que estaba haciendo algo. Y de hecho, a la mañana siguiente, cuando me desperté temprano y fui a la cocina, vi sobre la mesa unos papeles que ella había dejado allí sin querer o por descuidado. Me senté despacio, como si fuera a tomar café, y arrancé las hojas con cuidado. Eran facturas, registros de compras, recibos con sellos que parecían correctos, pero no lo eran. Nombres de proveedores que nunca había oído, direcciones sin números, y lo que más me llamó la atención, compras duplicadas, en la misma cantidad, pero con nombres diferentes. Algo allí gritaba que no iba bien. No entendía todos los términos ni los códigos, pero una cosa que he sabido desde los tiempos de la fábrica: el olor a trampa siempre es el mismo. Cogí mi simple móvil y saqué una foto de todo. Luego volví a mi caja de recuerdos y encontré la tarjeta de Esteban, mi viejo amigo de la fábrica, que luego estudió contabilidad y se convirtió en auditor antes de jubilarse. Le llamé ese mismo día. Esteban, necesito un favor. Hay unos papeles aquí que huelen raro para mí. Vino el domingo con el mismo sombrero de siempre y un cuaderno bajo el brazo. Pasamos horas en mi pequeña habitación, él analizando, tomando notas, frunciendo el ceño. Al final me miró con una media sonrisa y dijo: Rafa, esto es fraude fiscal. Está usando la empresa donde trabaja para malversar dinero, y no es pequeño, no. Mi corazón latía con fuerza. Por primera vez en semanas sentí un sabor diferente en la boca. Un sabor de algo que creía haber perdido, el control. Esteban me explicó cómo inflaba facturas, utilizaba empresas pantalla y malversaba pequeñas cantidades en nombre de otros empleados. Todo muy bien hecho, pero con un error absurdo: repetir valores con los mismos céntimos, como si nadie fuera a darse cuenta. Pero me di cuenta.
Porque quienes han pasado su vida cuidando monedas de 1 céntimo, ven el error donde otros ven normalidad. Y fue allí, en aquella calurosa tarde de domingo, con el ventilador girando lentamente en el techo, donde sonreí. Sentí una risa atascada en mi garganta, un alivio que casi se convirtió en lágrimas, no porque quisiera venganza, sino porque por fin tenía algo en mis manos, algo que demostrara que no era solo un viejo inútil recostado hacia atrás. Yo era alguien que seguía viendo lo que nadie más quería ver. Y ya sabes, hay una cosa que aprendí en esta vida. El dolor te enseña a leer el mundo con otros ojos. A veces no hace falta gritar ni golpear la mesa, solo mira con atención y espera el momento adecuado. ¿Has estado alguna vez allí? Tragarse todo en silencio. Pero en el fondo, saber que la verdad acabará saliendo a la luz. Si es así, comenta abajo con un "estoy de acuerdo", porque hay un dolor que solo quienes viven en silencio pueden comprender. Con los documentos copiados y las pruebas organizadas, solo me quedaba una misión: protegerla con mi vida. Guardé todo dentro de un sobre marrón y lo escondí tras el forro de mi vieja maleta, la que llevé a la boda de Daniel hace años. El mundo giró, y esa maleta que antes llevaba trajes de fiesta, ahora ocultaba el hilo de la justicia. Pero lo más difícil aún estaba por venir, porque saber la verdad es una cosa, mostrar al mundo sin quemarse es otra. Y necesitaba pensar con calma, muy tranquilamente, porque el siguiente paso tendría que ser preciso. ¿Quieres saber cómo empecé a montarlo todo dentro sin levantar sospechas? Así que prepárate, porque en la siguiente parte no era solo un observador. Empecé a mover las piezas. Esa semana, después de que Esteban me confirmara todo, apenas podía dormir. El sobre con las copias de los documentos estaba escondido bajo mi camisa en el armario, y solo cerré los ojos cuando lo sentí allí, intacto. Sabía que tenía algo poderoso en mis manos, pero no bastaba con saberlo. Era necesario actuar, y actuar con precisión. Estuve pensando durante días enteros en cómo hacerlo sin que nada me viniera a la mente. Hasta que, un domingo por la mañana, me senté con mi café fino y mi pan seco, abrí mi viejo móvil, cambié el chip por el que compré en secreto y creé un nuevo correo electrónico. Nombre falso, nada que pudiera atarme. Subí los archivos uno a uno. Adjunté todo, las notas duplicadas, los registros con direcciones fantasma, los nombres de empresas que no existían, y solo escribí una frase en el cuerpo del correo: auditar el sector de la señora Jimena. Las pruebas están adjuntas. El destinatario, la dueña de la empresa donde trabajaba en el barrio de Obispado. Enviado. Y borré todo. Chip, cuenta, rastreo. Hecho. Ese fue mi cheque silencioso. Ese mismo día, alrededor de las 4 de la tarde, Jimena llegó a casa diferente. La cara blanca, los ojos rojos. Cerró la puerta con fuerza y fue directo al dormitorio. Me quedé en la cocina, lavando los platos despacio como siempre. Escuché cuando Daniel fue tras ella, preguntando qué había pasado. Me suspendieron, dijo. Su voz temblaba. Recibieron una denuncia anónima. Van a abrir una auditoría. Dijeron que los papeles estaban todos ahí, con fechas, nombres, registros, todo. Daniel guardó silencio unos segundos, y entonces soltó: «Pero, ¿quién haría eso?». Ella respondió casi en un susurro: «Alguien desde dentro. Simplemente puede. Alguien que vio. Eso lo sabe». Revolví el café despacio, escuchando todo lo que venía de la cocina. El ruido de la cuchara en el fondo de la taza era el único sonido, aparte de la tensión en el aire. Fue entonces cuando Daniel salió de la habitación, fue al salón y me crucé con él en el pasillo. Negó con la cabeza y murmuró: «Esta casa se está convirtiendo en un infierno». Y yo, sin levantar la vista, simplemente dije: «El silencio también sabe hacer ruido». Se detuvo. Me miró con el ceño fruncido, pero no respondió. Todavía no lo entiende. Nadie lo entendía.
Pero la verdad ya estaba en marcha, y yo no tenía intención de parar. ¿Quieres saber qué pasó cuando realmente empezó la auditoría? ¿Quieres saber quién más estuvo involucrado? ¿Y cómo es posible que esta historia siga ocultando un nombre que nadie imaginó? Así que no te sueltes, porque el polvo que levanté ni siquiera ha empezado a asentarse todavía. Aquella mañana de domingo me desperté antes del sol, en silencio, como si ya supiera que necesitaba desaparecer. Escribí en un papel. Fui a buscar sentido. No hubo explicaciones, ni disculpas. Solo esas palabras, simples, frías, cargadas de todo lo que sentía por dentro. Lo dejé en la mesa de la cocina y me fui sin hacer ruido. Cuando Daniel y Jimena despertaron, solo encontraron la nota. El pánico se instaló. Registraron las habitaciones, el jardín trasero, el barrio. Pensaron en llamar a la comisaría, incluso consideraron el hospital. Pero ninguno de ellos tuvo el valor de exponer su propio defecto. El miedo a parecer vulnerables hablaba más que la necesidad de encontrar a su viejo padre. Lo sabía, y sonreí en silencio al darme cuenta de que mi primer movimiento ya había creado confusión. Mientras ellos buscaban respuestas, yo iba camino de San Pedro Garza García, en casa de don Mauricio, mi amigo de la infancia, abogado jubilado y hombre de extrema discreción. Ese lugar, lleno de libros y recuerdos de otra época, me recibió con la calidez de alguien que conoce mi historia. Me senté en la mesa de madera, saqué los papeles con registros, facturas y documentos que demostrarían el fraude de Jimena. Cada sobre, cada hoja de cálculo, cada copia de recibo, era un arma silenciosa y poderosa, lista para impartir justicia sin mover un dedo de violencia. Don Mauricio me miró fijamente y con un firme asentimiento aceptó ayudarme. Juntos elaboramos un expediente detallado, fechando cada transacción y organizando cada prueba para que nadie pudiera dudar de su veracidad. Pero no me conformé solo con la justicia contra Jimena. Mi mirada se dirigió hacia Daniel, mi hijo, el mismo que me llamó Boca Extra. Le pedí a Mauricio que investigara discretamente la empresa donde trabajaba Daniel. Lo que descubrimos cambió mi visión de los años que había pasado en el cargo y de la forma en que pensaba que dominaba la vida que le rodeaba. Cada detalle, cada fracaso financiero, cada contrato mal gestionado, se revelaba como una junta esperando ser desmantelada. Necesitaba esta información, necesitaba entender exactamente hasta qué punto era su arrogancia e ignorancia. Esto no era solo venganza, era conocimiento. El poder de observar sin ser visto, de calcular sin levantar sospechas. Era un privilegio de quienes sobrevivían, de quienes aprendían a esperar el momento adecuado. Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudará a seguir adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees, porque historias como esta merecen ser escuchadas y quizá alguien al otro lado está pasando por algo similar. Y saber que alguien escucha, aunque sea a distancia, ya nos da la fuerza para seguir respirando, planificando y creyendo que, aunque sea invisible, aún podemos marcar la diferencia. Después de organizarlo todo, miré a don Mauricio y sentí que comenzaba una nueva etapa. Ya no estaba dentro de la casa, donde me veían como una carga. Estaba fuera, observando, planificando, preparándome para un regreso estratégico. El silencio era mi armadura, la paciencia mi espada. Cada detalle registrado, cada fallo descubierto, cada pieza oculta de prueba, fue un paso hacia la reconstrucción de mi lugar en el mundo. Sentí una extraña ligereza, casi increíble, mientras veía cómo el miedo y la confusión que había dejado en la casa empezaban a manifestarse. Daniel y Jimena no tenían ni idea de lo que yo sabía, de lo que podía hacer, ni de cuánto ocultaba ese silencio un plan completo.
Solo sentían el vacío, la ausencia, la confusión. Y fue allí, en esa casa silenciosa de San Pedro Garza García, entre papeles, café amargo y el viento que entraba por la ventana, cuando comprendí algo esencial. Algunas victorias no son gritos ni enfrentamientos. Algunas victorias comienzan en calma, paciencia y silencio, y luego explotan en la vida de otros como una tormenta inesperada. Lo tenía todo bajo control y sabía que se acercaba la hora de la tormenta. Pero ¿qué descubriría Daniel cuando menos lo esperara? ¿Cómo reaccionaría Jimena al darse cuenta de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de desmoronarse? Esto, amigos míos, es algo que nadie podría haber previsto todavía. Y ahí es precisamente donde la historia se vuelve más intensa. Y puedo garantizarlo, lo que venga después cambiará todo lo que creían sobre mí. ¿Estás listo para descubrirlo? Porque no podía esperar a ver los primeros efectos de mi silencio estratégico. Esa tarde, don Mauricio me llamó con voz profunda, mezclada con sorpresa y respeto. «Rafael, tienes que oír esto». Fui a su casa, la antigua casa llena de libros y recuerdos, y me mostró los documentos que había conseguido sobre la empresa donde trabajaba Daniel, la cadena de Farmacias San Vicente. Me senté en la silla de madera, observando cada hoja de cálculo, cada registro, cada línea que mostraba inversiones que había hecho en silencio durante más de 30 años. Parte del capital de esa red estaba vinculado a los fondos donde invertía mi dinero, pero Daniel no tenía ni idea. Trabajó como gerente financiero, tomando decisiones como recortes de personal y despidos, mientras utilizaba los coches de la empresa para salir con su esposa. Cada detalle fue más doloroso de lo que esperaba. Creía que yo no tenía influencia, que su vida profesional era independiente. Poco sabía yo que siempre estaba presente, en silencio, como un inversor invisible. Y fue en ese silencio cuando me di cuenta de que tenía todo lo que necesitaba para cambiar el rumbo. Sujeté los papeles con firmeza y respiré hondo. Ese conocimiento me dio no solo poder, sino claridad. Ahora podía exponer al dúo, Jimena y Daniel, con la precisión de quien conoce cada defecto. Pero mi intención no era solo una venganza cualquiera. Quería que vieran quién era realmente, que se dieran cuenta de que no se trata de gritar, sino de saber el momento adecuado para actuar, para posicionar cada pieza en el tablero de la vida. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Detrás de ese hombre aparentemente silencioso y resignado había décadas de observación, paciencia e inteligencia acumulada. No dejaba de pensar en los domingos pasados, en llevar a Daniel y sus nietos al Parque Fundidora, en las primeras mañanas cuando llegaba agotada de la fábrica y aún reparando la casa, en los sacrificios silenciosos que nadie reconocía. Cada recuerdo se convertía ahora en fuerza, una fuerza que se usaría con cuidado, precisión, y que haría que cada mentira y cada abuso saliera a la luz en el momento justo. Porque la vida tiene esta ironía. A veces, quienes subestiman a los demás olvidan que esos otros llevan toda una historia que no se ve a primera vista. Y yo era precisamente eso, un hombre infravalorado durante décadas, ahora listo para mostrar su verdadera dimensión. Mientras revisaba cada documento, no pude evitar preguntarme, ¿cuántos de vosotros habéis sentido alguna vez que os habían ignorado, tratado como una carga o inútil, incluso después de años de dedicación y amor? ¿Quién sabría, si tuvieran la misma oportunidad, exactamente qué hacer para equilibrar la balanza? Si alguna vez te has sentido así, comenta abajo con un «sé cómo es» o «te entiendo», porque saber que alguien del otro lado reconoce tu dolor es un consuelo invaluable. Es como si, por unos momentos, no estuviéramos tan solos en la vida.
Respiré hondo y empecé a organizar mentalmente mi plan. No solo sería la revelación del fraude de Jimena, ahora tenía el arma más poderosa, saber que mi propio hijo, que me trataba como una carga, trabajaba en una empresa en la que yo era un inversor silencioso. La ironía era dulce y precisa, y allí, entre hojas de cálculo y contratos, entendí que la paciencia me había dado algo que nadie podía quitar: el control del juego. Podía exponer cada error, cada abuso, cada fracaso, y hacerles entender que el anciano aquí no era solo un espectador. Yo era una parte esencial de lo que creían que dominaban. Lo que me queda ahora es esperar, pero no una espera pasiva. Es una espera estratégica, donde cada acción, cada conversación, cada pequeño gesto suyo será observado y anotado. Porque la revelación que estoy a punto de hacer no será solo sobre dinero o fraude. Se tratará de respeto, de dignidad, de reconocer que la experiencia y la inteligencia de toda una vida no pueden ser ignoradas sin consecuencias. Me levanté, caminé hasta la ventana y observé cómo la ciudad de Monterrey se extendía ante mí. Cada calle, cada luz, cada sombra parecía reflejar el mismo pensamiento. El momento de la verdad se acercaba, y este es el punto al que debes prestar atención, porque lo que viene después no es solo el descubrimiento del secreto de Daniel. Es el momento en que él y Jimena verán por primera vez que el hombre que creían infravalorado siempre había estado por delante del juego. El viejo, el padre, el marido, el inversor silencioso, todo en uno. Y prometo, cuando esta verdad les caiga encima, no habrá escapatoria para quienes ignoraron, menospreciaron y despreciaron. La pregunta ahora es: ¿cómo reaccionarán cuando se den cuenta de que la persona a la que consideraban una carga era, en realidad, la guardiana de todo lo que nunca entendieron? Cuando volví a casa tras 3 días fuera, entré como si volviera de un corto paseo, empujando la puerta despacio, oliendo el olor familiar de las judías que Jimena siempre dejaba a baja temperatura los domingos, aunque últimamente ni siquiera lo había hecho con entusiasmo. Dejé mis cosas en la misma esquina de siempre. Me acomodé el sombrero en la cabeza y respiré hondo antes de cruzar el pasillo. Daniel apareció primero, con el rostro marcado por noches sin dormir. «¿Desapareces y vuelves como si no hubiera pasado nada?», dijo, un poco más alto de lo necesario. Simplemente sonreí, algo calmado, casi cariñoso, esa sonrisa que guarda más historia que palabras. «Hice lo que me dijeron, hijo», respondí. «Fui a buscar trabajo, y lo encontré». Reía de una manera que mezclaba ironía y alivio, como si se riera para ocultar su miedo. Me acerqué a la mesa y dejé el sobre en ella. Un sobre blanco y firme con mi nombre escrito. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una invitación», dije. «Cóctel de inversores de Farmacias San Vicente, en el Hotel Safi. Me invitaron como inversor antiguo. Pensé que sería bueno conocer el lugar donde trabajas». Daniel entrecerró los ojos confundido. Pensó que era una broma. Pensó que era un delirio de anciano. Pero cuando abrió el sobre, su respiración cambió. Reconoció el membrete de la empresa, el sello, el nombre del presidente en el encabezado. «Papá, esto de aquí, este es un evento cerrado». Simplemente me senté, entrelacé las manos y dije con la mayor calma del mundo: «Sí, por eso me pidieron que confirmara asistencia». Jimena apareció en el pasillo, con profundas ojeras bajo los ojos, el pelo recogido a toda prisa, pareciendo haber envejecido una década en 3 días. Primero miró a Daniel y luego a mí, como intentando adivinar si era una pesadilla compartida. Sentí el silencio que se formó en la casa, un silencio denso y pesado, más sincero que cualquier palabra pronunciada en ese techo. Y entonces me di cuenta de algo que me golpeó más profundo que su enfado. Miedo, miedo verdadero, miedo a ser descubiertos, miedo
a que el viejo inútil, como me llamaban, tuviera más cartas en la mano de las que jamás imaginaron. Mientras intentaban digerirlo, un viejo recuerdo vino a la mente. El pequeño Daniel, corriendo conmigo por las calles del barrio Independencia, cogiéndome de la mano como si yo fuera el único refugio seguro del mundo. Y me di cuenta, con un suave apretón en el pecho, de lo poderosos que son algunos recuerdos, y nos marcan para siempre, incluso cuando la vida nos empuja en direcciones tan diferentes. Si vosotros, que me escucháis allí, tenéis algún recuerdo como este, un momento que lo cambió todo, compártelo en los comentarios. A veces, compartir estos recuerdos es como encender una luz en tu propio corazón. Puede ser algo sencillo, una frase, un gesto, un dolor. He vivido esto, te entiendo. Cualquier cosa que sientas, porque la memoria compartida se convierte en fortaleza. Daniel siguió sosteniendo la invitación como si fuera un acertijo que no podía resolver. ¿Tú? Repitió. ¿Inversor? Sonreí de nuevo, sin dar ninguna explicación. Jimena se acercó en voz baja. Rafael, derecha. Eso no tiene sentido. Oh, si tan solo supiera cómo hacerlo. Como todo, cada detalle, cada movimiento en ese tablero había sido calculado durante más tiempo del que imaginaban. Noté que Jimena evitaba mirarme a los ojos. Su suspensión, la auditoría, el miedo a que la verdad finalmente llamara a la puerta. Todo esto quedaba grabado en la forma en que se sujetaba el brazo, apretando la piel como si intentara mantenerse firme. Daniel, en cambio, parecía dividido entre la incredulidad y la necesidad de comprender. «Hijo», dije despacio, «creo que es importante que vengas conmigo a la fiesta de cóctel. Así es como me presenta a sus compañeros, a su jefe. Muestra cómo es tu vida diaria». Retrocedió medio paso. «¿Por qué iba a seguir eso en este ridículo evento contigo?» Me incliné un poco hacia adelante. «Porque es bueno saber quién está realmente sentado en la mesa». Estaba paralizado. Jimena apartó la mirada. La invitación, que antes parecía solo un hermoso papel, ahora pesaba como plomo en su mano. Me levanté tranquilamente de la silla, me acomodé el sombrero de nuevo y caminé hacia mi habitación. Pero antes de entrar, me giré y dije, casi en un susurro, «Algunas verdades hay que decirlas mirando a los ojos». Y dejo que el silencio haga el resto del trabajo. La atmósfera en la sala se volvió tan tensa que se podía oír sus corazones latiendo. «Ahora sé que quieres saber. ¿Qué va a pasar realmente en esta fiesta de cóctel? ¿Qué descubrirá Daniel cuando aparezca en esa sala llena de gente importante? ¿Qué ocurre cuando un niño se encuentra por primera vez con el padre que nunca vio? Oh, esto, amigo mío, es exactamente lo que está a punto de pasar. Y es entonces cuando la historia cambia de tono para siempre. ¿Quieres quedarte conmigo? Porque lo que viene después, nadie en mi casa estaba preparado para enfrentarlo. Cuando entré esa noche en el salón de eventos del Hotel Safi, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Dignidad revestida de cuerpo. El traje que me prestó Mauricio me quedaba bien. Sencillo pero firme, igual que el hombre que siempre había sido. Me quedé cerca de la mesa principal, hablando con algunos inversores, escuchando historias de expansión, cifras, proyecciones. Todo eso lo seguí durante décadas en silencio, mientras trabajaba en la fábrica e invertía hasta el último céntimo que me quedaba. El presidente de Farmacias San Vicente, don Hilario, me reconoció inmediatamente cuando llegué. Apretó mi mano con fuerza, me dio un toque en el hombro y dijo, «Rafael, amigo mío, no te imaginas cuánto nos ayudó tu confianza al principio a construir lo que tenemos hoy». Sonreí, lo sabía, siempre lo supe. Cuando el reloj marcó las 7:30, vi a Daniel y Jimena entrar en el salón. Estaban fuera de lugar, nerviosos. Sujetó la bolsa tan fuerte que parecía querer aplastar el cuero. Caminó con fuerza, su mirada perdida entre las luces, intentando entender cómo, en tan poco tiempo, todo se había vuelto tan diferente. Cuando ambos me vieron, se detuvieron. «Creo que»,
Durante unos segundos, incluso se olvidaron de respirar. Ahí estaba yo, el anciano al que llamaban una molestia, de pie, tranquilo, hablando con el presidente de la empresa donde trabajaba Daniel. El hombre que, según ellos, no aportó nada, ahora circulaba entre los ejecutivos como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Daniel intentó mantener la postura, pero su expresión lo delataba todo. Caminaba despacio, casi arrastrando los pies. Jimena estaba detrás de él, pálida. Y cuando se acercaron lo suficiente, pudieron oír claramente lo que decía don Hilario. Este hombre fue uno de los primeros en creer en nuestro modelo de farmacia popular. Cuando nadie quería invertir, Rafael confió en nosotros. No tengo palabras para darte las gracias. Daniel palideció aún más. Abrió un poco la boca, pero no salió ningún sonido. Jimena simplemente contuvo la respiración, intentando disimular su temblor de fuego. Me giré despacio. Miré a mi hijo a los ojos, unos ojos que tantas veces había visto brillar cuando era niño, y extendí la mano. Un gesto simple, público e irrefutable. Le llevó unos segundos sostener el mío, y fue allí cuando dije, con la calma que toda mi vida me ha enseñado a tener: siempre decías que no aportaba nada. Ahora entiendes con qué te has apoyado. El silencio a su alrededor fue inmediato. Algunas personas cercanas apartaron la cara, otras fingieron no oír, pero todas sintieron el impacto. Daniel bajó la mirada. Jimena se quedó paralizada, no necesitaba alzar la voz. La verdad había hecho el trabajo por mí. Don Hilario, al notar el ambiente, intentó suavizarlo con una sonrisa cordial y se alejó para saludar a los demás invitados. Estaba solo con los dos. Daniel respiró como alguien a quien le han dado un puñetazo en el estómago. Jimena parecía tan pequeña que apenas podía levantar la cabeza. «Papá, yo...» comenzó, pero la frase murió antes de tomar forma. Simplemente negué con la cabeza, sin enfado ni prisa. Necesitaba sentirlo. Necesitaba entender cada detalle de esa revelación. Jimena intentó decir algo también, pero sus labios temblaron. Sabía que su auditoría iba a realizarse. Sabía que su mentira tenía un plazo corto. Saber que yo estaba allí, entre inversores y ejecutivos, solo empeoraba todo. Fue entonces cuando me acerqué, casi en un gesto de confianza, y dije: «Has construido una imagen de mí que nunca existió, pero nunca fui ciego». Daniel se mordió el labio inferior, luchando por mantenerse firme ante el público involuntario que lo rodeaba. Jimena miró a su alrededor como si temiera que alguien la estuviera observando, y así era. Nadie allí conocía la historia de nuestra casa, pero su incomodidad era visible. La máscara que llevaba tanto tiempo empezó a agrietarse allí, bajo las luces amarillas del salón. No me quedé más atrás. Ya había dicho suficiente. Di un paso atrás. Cogí un vaso de agua de la bandeja de un camarero y dejé que cada detalle de la verdad pesara sobre ellos. Para Daniel fue más que un shock profesional. Fue descubrir que el padre al que había tratado como una carga apoyaba silenciosamente a parte de la empresa donde él creía que era indispensable. Para Jimena, era la agonía de enfrentarse a dos mundos chocando al mismo tiempo: la auditoría que investigó su fraude y el suegro al que llamó inútil, revelándose como uno de los más respetados de la empresa. La noche continuó. La música sonaba, la gente hablaba, pero dentro de ellos sabía que algo se había roto. Algo profundo, irreversible. Y aquí es donde quizá te preguntes, ¿qué viene después de una estafa como esta? ¿Qué ocurre cuando el orgullo de un hijo y la mentira de una nuera se encuentran por primera vez con un muro que no pueden cruzar? Oh, el siguiente paso en esta historia es aún más pesado, porque al día siguiente la verdad no seguía apareciendo, vino con doble fuerza. ¿Quieres saberlo? Así que prepárate, porque lo que pasó cuando salimos de ese salón, todo cambió, para siempre. Cuando volví a casa después de aquella noche en el Hotel Safi,
Algo dentro de mí ya no cabía en ese techo. La casa parecía más pequeña, más sofocante, como si cada pared hubiera escuchado todo lo que yo había oído durante años sin reaccionar, y ahora me está empujando hacia afuera. Entré en mi habitación, cerré la puerta despacio y me quedé mirando el armario unos segundos. La madera vieja, las puertas que crujen. Dentro había décadas de mi vida dobladas, guardadas, ocultas. Abrí las puertas y empecé a quitarme cada prenda de ropa con calma, como si estuviera desenterrando raíces. Doblé camisa por camisa, pantalones por pantalones, y puse todo en la maleta abierta sobre la cama. No lloré, no temblaba, solo sentí una profunda tranquilidad, la que llega cuando finalmente aceptamos que merecemos más que migajas. Daniel apareció en la puerta sin llamar. Su voz aún llevaba ese orgullo roto de la noche anterior. «Papá, ¿qué estás haciendo?» «Esperar. Podemos hablar». Seguí doblando mis cosas, sin responder de inmediato. Avanzó un paso más. Extendió la mano como si intentara detener algo que ya había comenzado. «Por favor, papá, no tiene por qué ser así. Nosotros nos emocionamos». Entonces le miré por fin. Una mirada a la que no estaba acostumbrado. No era ira, era claridad. «No sabes hablar, Daniel», dije. «Solo sabe ordenar». Abrió la boca para responder, pero levanté la mano lentamente pidiendo silencio. Por primera vez obedeció. Fui a la mesa de la sala y cogí el sobre que había preparado antes de ir al evento. Se lo di. «Abre». La abrió y sus ojos recorrieron las páginas. Extractos bancarios, recibos de depósito, inversiones, todo registrado a su nombre. Dinero invertido durante años, dinero que él pensaba que venía de sus esfuerzos, dinero que creía provenía de una buena gestión de su salario. Todo allí, claro, incuestionable. «Todo lo que tienes», dije con calma, «vino de mí. El coche que conduces, la entrada a esta casa, la universidad que te enseñó a trabajar con números que creías entender, todo vino de mí». Sostenía el sobre con manos temblorosas. Jimena apareció en el pasillo, con el rostro gris, como si ya supiera que esto era el principio del fin. No dijo nada. Sabía que no había defensa. Cerré la maleta y la arrastré por el pasillo. Cada paso parecía resonar más que los últimos 40 años. De camino a la puerta, miré las fotos en la pared. Fotos antiguas, cumpleaños, navidades que parecían tan llenas de amor. Tantas noches que llegaba cansado de la fábrica y aún encontraba la fuerza para ser padre. Tantos momentos que creía que eran eternos. Me detuve en el salón, me giré hacia ellos y les dije: «Respeto, nunca supiste cómo dar esta». No dijo nada más. No di clases, no lanzaba heridas al aire. La justicia que necesitaba ya estaba hecha, no con un grito, sino en verdad. Cuando abrí la puerta y sentí el aire nocturno golpearme la cara, algo dentro de mí se liberó. Eché un último vistazo a la casa y murmuré: «Esta casa era mía, pero mi hogar, reconstruiré mi hogar por mi cuenta». Y me fui, sin enfado, sin prisa. Solo con la certeza de quienes, por primera vez en mucho tiempo, avanzaban en la dirección correcta. Mientras caminaba por la acera, oí la puerta cerrarse lentamente de golpe detrás de mí. No sé si fue Daniel o Jimena quienes lo cerraron, pero sé que ahí, en ese preciso momento, fue la primera vez que sintieron el peso de su propio vacío, y pocos sabían ellos que lo que aún estaba por suceder sería más grande de lo que cualquiera allí imaginaba. Salí de esa casa con la maleta en la mano, y un silencio tan grande dentro de mí que incluso el viento parecía hablar más fuerte. Durante los primeros días me alojé en la casa de don Mauricio en San Pedro Garza García, en una habitación sencilla pero respetuosa, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, y mientras recuperaba el aliento, al otro lado de la ciudad,
Las vidas de Daniel y Jimena empezaron a desmoronarse de una forma que ni yo imaginaba que sería tan rápido. A veces, la vida tiene un momento extraño, justo, pero extraño. La auditoría en la oficina de contabilidad donde trabajaba Jimena se completó en menos de una semana. Las pruebas eran tantas, tan bien organizadas, que no había forma de que pudiera poner excusas. Falsificación de billetes, proveedores fantasma, desviaciones sistemáticas. Todo atado. La llamaron a una sala fría, delante del propietario de la empresa, los abogados y el contable responsable de la investigación. Se fue de allí despedida por causa justificada. Cuando intentó buscar trabajo en otro sitio, descubrió que Monterrey es grande, pero la gente tiene más bocas. Nadie quería contratar a alguien implicado en fraude. Y no solo eso. La empresa presentó una demanda penal. Su nombre salió en susurros por pasillos profesionales, mesas de centro, grupos de WhatsApp. Quienes antes la veían como la elegante esposa de Daniel, ahora la veían como una estafadora. Y la vergüenza que nadie oculta. Caminaba por las calles del barrio de Las Torres con la cabeza baja, evitando a los vecinos, incluso evitando su propio reflejo en el escaparate de las tiendas. Daniel no se quedó atrás. En Farmacias San Vicente, después de la fiesta de cóctel, se empezaron a revisar muchas cosas. El presidente de la empresa, con quien hablé con tanta calma, hizo la reorganización que llevaba meses planeada, pero que Daniel siempre creyó que no le afectaría. Descubrieron que usaba el coche de la empresa para viajes personales, que había autorizado compras sin justificación, que descuidaba informes importantes porque pensaba que nadie estaba prestando atención, y en realidad nadie era bueno antes. Pero ahora, ahora sí que estaban bien. Fue retirado. Primero dijeron que era temporal, luego llegó el aviso formal. Despido. Recuerdo que lo supe mientras tomaba un café con Mauricio. Puso el periódico sobre la mesa, me miró por encima de sus gafas y dijo: «La rueda giró, Rafael, y giró exactamente donde debía». Bebí mi café en silencio, no porque estuviera contento con su caída, nunca deseé la destrucción de nadie, sino porque sabía que cada consecuencia allí era el resultado de decisiones que no tomé. Cavaron el agujero. Simplemente dejé de cubrirlo con las manos desnudas. Sin mi apoyo económico, el apoyo que nunca reconocieron pero disfrutaron toda su vida, la pareja empezó a perderse a sí misma. Las facturas se retrasaron. El coche que compraron gracias a mi inversión fue incautado cuando dejó de pagarse la financiación. La tarjeta de crédito se quebró. La casa estaba cargada, no solo de deudas, sino de silencio. Susurraron los vecinos. Y Jimena apenas salió a comprar pan. Daniel intentó encontrar trabajo, pero nadie quería contratar a un gestor financiero con la cola atada. Lo que antes era convicción se ha convertido en duda. Lo que antes era arrogancia se convirtió en desesperación. Y lo que antes era desprecio se ha convertido en memoria. Un día, mientras hacía las maletas en la pequeña habitación de Mauricio, sentí que algo se me apretaba en el pecho. No era culpa ni tristeza. Fue simplemente la realización. Había pasado toda mi vida apoyando un castillo que no era mío, y cuando dejé de sujetarlo, se cayó. Así de simple. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá contando ayudemos a otro corazón a respirar. Disfruta de este vídeo y suscríbete, y hagamos que esta historia llegue a quienes la necesiten. Porque a veces alguien del otro lado también carga con una carga que no es suya, y necesita valor para soltar. Ahora, ¿qué hicieron cuando se dieron cuenta de que no quedaba nada? ¿Qué pasó cuando por fin vinieron a mí? Porque sí, vinieron a por mí. Amigo mío, esto es algo que debes escuchar con calma, porque la reunión no era en absoluto lo que esperaban. Y es entonces cuando la historia cambia para siempre. ¿Quieres saber qué pasó cuando llamaron a mi puerta?
Luego respira hondo, porque lo que viene después duele más que cualquier silencio. Cuando dejé Monterrey atrás y tomé ese largo camino hacia Saltillo, sentí algo que no sentía en décadas. Mi pecho respiraba con dificultad. No fue victoria, no fue venganza. Era solo aire, aire limpio, aire que no llegaba tras un grito tragado ni un silencio forzado. Era el aire del principio. Alquilé un pequeño chalet en las afueras de la ciudad, sencillo, con un balcón estrecho y un jardín que había parecido abandonado durante años. Miré ese trozo de tierra seca y pensé, aquí puedo empezar de nuevo. Y empecé. Compraba semillas en el mercado, cuidaba la tierra con mis propias manos, la regaba todos los días. Poco a poco, las flores brotaron. Primero tímido, luego descarado, como diciendo, ¿ves? Aún hay tiempo. Saqué algunas cosas de mi vida anterior, un par de camisetas, un libro viejo y la fotografía de Daniel cuando era pequeño, solo para recordarme que una vez fuimos felices. En el segundo mes, adopté un perro que apareció en mi puerta, delgado, con un ojo medio cerrado y la cola moviéndose como diciendo, ¿puedo quedarme? Le llamé Benito. Se convirtió en mi compañero en paseos, silencio e incluso conversaciones. Porque a veces yo hablaba y él simplemente inclinaba la cabeza, como si entendiera más que mucha gente. Saltillo me recibió como un abuelo que llega sin avisar, con calma, con pareja, con la sombra de árboles viejos. Empecé a ir a la plaza del pueblo, sentándome en el mismo banco cada mañana. Los jóvenes empezaron a acercarse, primero por curiosidad, luego por costumbre. Algunos querían consejos laborales, otros querían desahogarse de sus vidas ajetreadas. Escuché, ofrecí un café, conté un cuento corto. Me llamaban Don Rafa, como si me conocieran desde hace años. Con el tiempo, mi historia empezó a difundirse. Nada inventado por mí. Nunca dije ni una palabra. Eran susurros de comerciantes, taxistas, gente que escuchaba a alguien que escuchaba a alguien. Ese caballero de allí. Dicen que desenmascaró a su propio hijo. Simplemente sonreí. No lo confirmó, no lo negó. Mi pasado no era un secreto, pero tampoco era una señal de alarma. Había entendido que algunos capítulos deben vivirse, no repetirse. El chalet se convirtió en mi puerto. Plantó verduras en el jardín, pintó los fragmentos del porche, dejó que Benito corriera libre entre las flores. Por la tarde, me sentaba con una taza de té mirando el cielo de Saltillo, que siempre parece más grande que el de otras ciudades. Y allí, en ese silencio, descubrí que la paz no se puede comprar. La paz no viene en salario, ni en herencia, ni en reconocimiento. La paz se construye el día en que dejamos de esperar a que los demás nos vean y decidimos vernos a nosotros mismos solos. En medio de esta nueva vida, a veces me detenía y pensaba, ¿cómo pueden nuestros corazones encajar tanta historia? Y es en esos momentos cuando le digo a quien me escucha al otro lado, quédate conmigo hasta el final de esta historia, porque lo que está por venir, amigo mío, es precisamente cuando el pasado llama a mi puerta, sin aviso, sin pedir permiso, sin preparación. ¿Y sabes qué pasa cuando quien te hizo daño finalmente descubre dónde estás? Eso es todo. Esto lo descubrirás ahora, porque la reunión que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo otra vez. Esa tarde, el sol brillaba de forma diferente sobre el jardín trasero de mi cabaña, como si iluminara no solo la tierra, sino también las partes de mí que había conservado durante años. Me senté en el porche con un cuaderno sencillo, uno de esos que compramos en papelería del barrio, y empecé a escribir. No era para publicar, no era para demostrar nada. Solo era para apagar lo que mi pecho había llevado en silencio durante demasiado tiempo. Escribía despacio, con una letra temblorosa pero firme. Daniel, dije al principio, como si aún supiera cómo llamar a mi hijo sin recordar el dolor que vino después.
Le conté sobre mis primeros días en la empresa metalúrgica, cuando solo era un niño intentando ser un hombre adelantado a mi tiempo. Recordaba los fríos amaneceres cuando llegaba sucio de grasa y me preguntaba si alguna vez tendría suficiente dinero para pagar la universidad con la que soñabas. Conté las veces que dormí en la cafetería de la fábrica porque no quería gastar el dinero de la entrada. Por el hambre, tragué saliva sonriendo solo para decirle a su madre, mientras estaba viva, que todo estaba bien. Cada palabra parecía quitarme un peso antiguo de encima. Recordé el día que murió, cómo la casa se volvió demasiado grande, demasiado vacía, demasiado silenciosa, y cómo seguí adelante, porque aún me necesitabas. Hablé de las llamadas que hice a los bancos, de los préstamos que firmé sin leer bien, solo para pagar su matrícula en la Universidad Autónoma. Hablé del orgullo que sentí por tu matrimonio, aunque sabía que parte de esa fiesta salió de mi bolsillo y de mi salud. Hice todo porque era tu padre, escribí. Era mi papel, mi orgullo, mi misión. Y luego pasé a la parte más difícil. Conté cada frase cruzada, cada mirada de desprecio, cada risa tras la puerta. Desde el día en que sentí que mi alma se marchitaba al oírte decir que era un lastre muerto. Le dije que lo había oído todo, que nada escapaba, y escribí con mano firme. Nunca respondí porque quería creer que te darías cuenta, pero no te diste cuenta. La carta creció, tomando la forma de una despedida. Al final, escribí la frase que mi corazón llevó durante tanto tiempo y que nunca tuve el valor de decir: no perdiste a un padre. Perdió la oportunidad de aprender qué es un hombre de verdad. Cuando terminé, cerré el cuaderno y me quedé mirando esas palabras. No había odio allí, ni ira, solo la verdad. Verdad cruda, simple y pura. Me levanté despacio, fui al jardín y encendí una cerilla. El papel se quemó rápidamente, como si también quisiera liberarse. Las cenizas se alzaron, danzaron en el aire y fueron llevadas por el viento de Saltillo. Lo vi todo en silencio, sintiendo un alivio que no esperaba, y en ese momento entendí que ciertas verdades ya no necesitan ser dicidas, ya han sido vividas, y ya no le debía nada a nadie. Cuando entré en la cabaña de vuelta, Benito corría moviendo la cola, como diciendo que la vida apenas comenzaba. Y quizá lo era, pero poco sabía, que esa carta, incluso destruida, abriría puertas que no imaginaba. Porque a veces, cuando por fin seguimos adelante, es precisamente entonces cuando el pasado decide volver. ¿Quieres saber cómo volvió? Así que prepárate, porque lo que vino después me conmovió de una manera que ni siquiera el tiempo podía borrar. Estaba sentado en mi banco habitual en la Plaza Saltillo, con Benito dormido a mis pies, cuando vi una figura de pie al otro lado de la calle. No lo reconocí enseguida. Parecía un hombre cansado y encorvado, con la cara hecha un desastre, la barba sin afeitar, un hombre que cargaba con su propio peso como si fuera una bolsa de piedras atada al pecho. Se quedó allí, mirándome, sin atreverse a acercarse. Me quedé callado, acariciando las orejas de Benito, como si nada a su alrededor hubiera cambiado. Pero cuando esa figura finalmente dio 2 pasos adelante, y luego 2 más, y 2 más, mis ojos reconocían lo que el tiempo casi había destruido. Era Daniel, mi hijo, o lo que quedaba de él. Se sentó despacio en el mismo banco donde yo estaba, pero dejó un espacio respetuoso entre nosotros. Respiraba con dificultad, como si cada palabra que iba a decir se le hubiera raspado antes de poder salir. No dije nada, ni siquiera me moví. Simplemente miraba la fuente en el centro de la plaza, como si escuchara una canción muy antigua. Y entonces dijo, con una voz que no escuchaba desde la infancia: «Lo he perdido todo, papá». No había arrogancia. No había excusas, no había ira, solo rendirse. Giré la cara hacia él despacio.
Miré profundamente y pregunté, ¿qué has perdido? ¿El dinero o la vergüenza en tu cara? Bajó la cabeza. No respondió. Ese silencio lo decía todo. Por primera vez, Daniel no tenía justificaciones, ni explicaciones, ni a quién culpar. Simplemente se quedó ahí, rota. Y me di cuenta de que la vida le había dado la única lección que nunca quiso aprender. Respiró hondo y dijo, yo quiero pedir perdón. Estas palabras salieron desgarradas, como si hubieran atravesado espinas para salir, pero no sentí enfado. Ya no sentía nada que me pesara. Era un hombre en paz, y la paz no se contamina con el dolor de los demás. Le miré con calma y respondí, no soy yo a quien tienes que perdonar, eres tú mismo. Intentó decir algo, pero la voz no salía. Simplemente miró sus propias manos, manos que una vez sostuvieron las mías cuando era pequeño y que ahora temblaban. Me levanté despacio. Benito me siguió, fiel como siempre. Di 2 pasos y me detuve, sin mirar atrás. Sentí que Daniel empezó a llorar. No ese grito pícaro cuando pierdes algo, fue un llanto seco y profundo, el grito de alguien que por fin entendió lo que destruyó, y que no hay vuelta atrás para ciertas ruinas. Ese sonido se grabó en toda la plaza. El viento tomó parte de ella, pero otra parte permaneció allí, entre los bancos, entre los árboles, como un recordatorio silencioso de que la vida exige, tarde o temprano, el respeto que niegas. Seguí caminando, respirando el aire fresco de Saltillo, sintiendo el sol golpeando mi espalda como diciendo, ve, Rafael, lo que es tuyo te espera delante. Pero dentro de mí sabía, esa visita no fue el final. Solo era la advertencia. La vida nunca cierra una puerta sin tocar otra. Y algo me decía que la puerta de al lado no sería pequeña. ¿Quieres saber qué pasó después de esa reunión? Pues prepárate, porque lo que estaba a punto de pasar no era una petición de perdón. Era algo más grande, mucho más grande. Y nadie, ni yo, ni Daniel, estaba preparado para lo que llamaría a mi puerta días después. Regresé a casa esa tarde en Saltillo con la calma de quien ya no lleva guerra en el pecho. Benito trotaba a mi lado, feliz solo de existir, y yo también era así, existiendo sin peso. Cuando abrí la verja de mi pequeño chalet, olí ese olor a café que había preparado antes, y fue allí, justo ahí en el balcón, viendo cómo el cielo cambiaba de color, cuando me di cuenta de que mi historia había llegado al lugar correcto. Daniel regresó a Monterrey tras esa visita. Por lo que he oído, está trabajando en un empleo sencillo, intentando empezar de nuevo, alejándose de los atajos que siempre ha buscado. Jimena. He oído que se enfrenta a la demanda, pero finalmente ha dejado de culpar al mundo entero. Cada uno tomó su propio camino y no soy el juez de nadie. Espero, a mi manera silenciosa, que encuentren madurez en el fondo de sus propias caídas. ¿Yo? Encontré lo que más he estado buscando toda mi vida. ¿Paz? Mi vida se hizo más pequeña, pero enorme en un buen silencio. Aquí en Saltillo ayudo a quien puedo. Enseño a los jóvenes a no repetir errores que una vez destruyeron mi hogar. Y cada tarde bebo mi café en el balcón como si fuera un premio por tantas décadas de lucha. La gran lección que me quedó es sencilla, pero profunda. El respeto no se exige, se entrega. El amor no se pide, se cultiva. Y la paz no llega gritando. Llega después de dejar de buscar en los demás lo que solo pueden hacer en nosotros. Hoy entiendo que la dignidad es el único activo que nunca falla. Y puedo deciros, de corazón, a veces la justicia no aparece de forma grandilocuente. Pero cuando llega, todos escuchan, aunque no digas ni una palabra. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por escucharme, por acompañarme, por dejar que mi historia encontrara refugio en su tiempo. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja una funciona como un abrazo fuerte, de esos que calientan incluso el alma.
Si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete al canal. Así siempre sabes dónde encontrarme. También dime desde dónde estás viendo. Me encanta imaginar hacia dónde viajan mis palabras. Y activa la campana, ¿ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. Ahora, no te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente vídeo aquí en el canal con otra historia increíble.